¿Cuál es esa realidad? El sector público se financia con el sector privado, no tiene otra fuente de financiamiento. El sector público recauda impuestos que se los cobra el sector privado, tanto empresas como personas físicas. Los que nos están escuchando, cuando van a comprar cualquier producto a donde sea, pagan un impuesto. Ese impuesto financia al Estado. Cuando uno tiene demandas salariales como las que está teniendo hoy la provincia, tiene dos alternativas: o sube impuestos o entra en déficit fiscal y toma deuda. Nosotros hemos decidido no hacer ninguna de esas dos cosas porque entendemos la realidad que está viviendo la Argentina. A eso hay que adicionarle los datos económicos que tiene hoy la Argentina. Esos datos económicos muestran que la industria está cayendo un 20%, que el consumo masivo se está desplomando, la capacidad instalada del sector automotriz está en 15%. Entonces, estamos viviendo una realidad de la Argentina muy similar a la del 99-2000. Una realidad en la que todos los indicadores económicos dan mal, todos los indicadores económicos avecinan una crisis todavía más profunda, y en ese marco nosotros estamos haciendo una oferta que establece la no pérdida del poder adquisitivo y además un bono compensatorio. Creo que no existe propuesta en la Argentina hoy que pueda tener los niveles de compensación y de protección del salario que está haciendo Salta. Donde incluso a futuro la recaudación puede sufrir alguna reducción más todavía, ¿no? En esta comparación que se hacía de 38-40. Es una posibilidad también que se presente. Yo no tengo dudas. La última vez que estuve en el programa con ustedes se lo planteé y estoy convencido que la crisis todavía no ha tocado fondo. El gobierno nacional hace 2 años que nos pinta los brotes verdes, nos cuenta del segundo trimestre, y yo he tenido la oportunidad de conversar con ustedes desde hace más de 2 años y saben cuál era mi diagnóstico. Y mi diagnóstico era que esta crisis todavía tenía mucho por delante y esta crisis no va a terminar hasta tanto tenga un cambio de modelo económico. Ese cambio de modelo económico espero se pueda dar en las elecciones de este año, pero esta crisis sin dudas todavía no ha tocado fondo. Y al no haber tocado fondo y al todavía esperar más caída del consumo, más caída de la producción, necesariamente tiene que caer la recaudación. No hay forma de que la recaudación no caiga. Finalmente, ¿cómo reciben estos los sindicatos? Y especialmente creo que es la parte más sensible, lo que todos estamos interesados, es qué pasa con el sector de la educación, la posibilidad de que se normalicen las clases y la posibilidad también de que exista un acuerdo para que no se produzcan acontecimientos como los que hemos vivido recientemente, que llegaron a cortes o interrupciones en el tránsito, en la vía pública. Sí, a nosotros nos parece que esa no es la mejor forma de hacerse escuchar. Nosotros recordemos cómo ha sido la cronología de esto. Ha sido el 22 de febrero, se ha firmado el acta de acuerdo salarial con los sindicatos. A la semana siguiente se empieza a convocar un paro sin algún tipo de mediación, sin algún tipo de negociación, sin algún tipo de diálogo. Se convocó hubo un paro con manifestaciones, con cortes de rutas, y automáticamente la provincia, en mi persona, en la persona de la ministra de Educación, nos hemos reunido no solo con los gremios, que son los que tienen representación legal para negociar un acuerdo salarial, sino también hemos ido a escuchar las demandas de los docentes autoconvocados. Nos parece que antes del corte de ruta hay muchísimas alternativas, hay muchísimos escalones antes de llegar a esa postura, sobre todo porque el gobierno, no solo ahora, sino que el año pasado también ha demostrado una capacidad de diálogo que no se puede objetar. Nosotros el año pasado hemos firmado un acuerdo salarial de 15% a inicios del año porque se nos decía desde el gobierno nacional que la inflación iba a ser del 15%, el consenso fiscal nos prohibía incrementar los gastos por encima de eso. Cuando vimos que la inflación superó eso, terminamos en un acuerdo salarial de 37,5%, por lo cual la voluntad de diálogo del gobierno es inobjetable.